Buenas tardes, profesor. Mi nombre es John Alexander Mamani Mamani con código U2015368. El día de hoy voy a explicar la primera parte del laboratorio número 2 de acondicionamiento de aire. En la parte izquierda podemos ver representada de forma gráfica el sistema de enfriamiento en el cual vamos a tomar registro de las diferentes caídas de temperatura y poder registrarlas en el cuadro de la parte derecha. Bueno, para ello, según el video, hubieron tres experiencias. Voy a explicar la primera, en el cual se ha medido el aire atmosférico, el aire de entrada, que tuvo la temperatura en el bulbo seco de 25,8 y temperatura de bulbo húmedo 19,8. Ahora, al terminar este proceso, aire frío en la salida se ha registrado 12,9, que es igual en el bulbo seco con el bulbo húmedo. ¿Por qué? Porque se relacionan, son datos que trabajan en pares. Y bueno, como caudal de aire frío tenemos que en la salida se ha producido 11 mililitros de H2O. Quiere decir que hubo un pequeño porcentaje que se condensó y se volvió agua, que vendría a ser 11 mililitros de H2O. Siguiendo con la explicación. Bueno, ahora nos piden usar el diagrama de humedad y ubicar los puntos que representan los estados del aire de entrada y salida. Acá se ha cortado la primera parte del gráfico que nos ha proporcionado y para llegar al punto número uno necesitamos lo que es las temperaturas que ya han sido registradas. Para representar el aire atmosférico, tenemos una temperatura de bulbo seco de 25,8 y bulbo húmedo de 19,8, en el cual se ha medido y según esta tabla hemos podido hallar que se encuentra por arriba el 0,010 y lo podemos encontrar en esta parte. Se ha puesto punto número uno y sus datos de 25,8. Ahora, para el punto número 2 también se representa el aire frío, con una temperatura de bulbo seco de 12,9, en el cual hemos podido hallar en la parte de acá abajo y se ha puesto su temperatura. Esto representa una caída en la temperatura luego de finalizar todo el proceso. Y bueno, acá tenemos la parte del cálculo, nos pide hallar la humedad absoluta, humedad relativa, temperatura de rocío y la humedad molar, ¿no? Ahora, para el aire atmosférico tenemos que como primer dato que la humedad absoluta es 0,012 kilogramos de vapor. Tenemos lo que es la humedad relativa de 58% y tenemos la temperatura de rocío un 16,9%. Y para poder hallar la humedad molar necesitamos la fórmula de HM1, con el cual nos da 0,01933. Lo mismo hacemos para el aire frío. Tenemos que la humedad absoluta es 0,0091, humedad relativa 100% y tenemos la temperatura de rocío en 12,9 grados centígrados. Aplicando la misma fórmula para hallar la humedad molar obtenemos que es 0,01466. Ahora, seguimos con la tercera parte, que vendría a ser representar este proceso trazando una línea contigua de trayectoria que refleje el cambio de temperatura y la caída de temperatura que tuvo desde el punto uno hasta el punto 2. Y bueno, esta trayectoria conecta el punto uno con el punto 2 y muestra cómo al enfriarse el aire se reduce su temperatura y parte del vapor de agua se condensa, acercándose a la saturación, 100% de humedad relativa. ¿Qué significa? Que al momento de condensarse, esto produce micropartículas de agua, llegando a 11 mililitros de agua como se pudo registrar en la parte de arriba. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Guandacos Covilca, mi código es U2022-19729. Continuando con lo que son los cálculos para poder hacer el análisis, vamos a determinar lo que es el flujo de aire seco y de vapor. Con ayuda del volumen específico del aire húmedo en la salida, vamos a poder determinar el FAS, ya que también tenemos el caudal del volumen, el caudal de la salida del aire húmedo. Y vemos que el valor del FAS nos sale 283,82. Con ayuda del FAS, lo que vamos a poder hallar, vamos a poder hallar lo que es la masa de vapor de agua, tanto en el ingreso y la salida, porque esto lo multiplicamos simplemente, el FAS lo multiplicamos por la humedad absoluta, tanto el ingreso y la salida, ya tenemos esos valores. Y la diferencia es el agua condensada, que es el que vemos que sale del sistema de aire acondicionado. Ahora, vamos a hablar de lo que es la velocidad de enfriamiento del equipo. Para poder hallar este valor, lo que necesitamos hacer es hallar las entalpías, tanto el ingreso y la salida, del aire húmedo del ingreso y la salida. Tenemos las humedades absolutas, que es el H, y también tenemos las temperaturas. Y vamos a considerar T referencia cero para poder hallar todo esto. Para poder hallar el calor removido, lo que vamos a hacer ahora es primero hallar lo que es el calor removido en el aire, que es la faz por la diferencia de entalpías.
y después hallamos lo que es el calor removido del agua, ¿no? Del agua condensada. Vemos que el primer valor nos da 4.914,98 y el otro es 37,74. Damos a entender que el total de calor removido es 4.952,72 kilojoules por hora. Por último, vamos a hablar de lo que es la relación entre la diferencia de humedad absoluta y el caudal. Para ello, hemos recopilado los datos de los tres experimentos, hemos hallado la diferencia de las humedades absolutas y las hemos comparado con el caudal de aire frío, de metros cúbicos por hora. Y vemos que tienen una relación inversa. Esto quiere decir que mientras más caudal de aire frío haya, hay una menor diferencia en lo que son las humedades absolutas. Esto sugiere que el equipo es menos eficiente removiendo humedad a caudales más altos, es lo que podríamos interpretar. Gracias por la atención. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jamie Sachel Rodríguez Flores, con el código U2022-13514. Para el punto D tenemos que guiar el flujo del aire seco y de vapor para el aire frío y el aire atmosférico. Para el aire atmosférico tendríamos que guiarlo con el volumen específico, con su fórmula que es 1/29 por la humedad absoluta sobre 18 por la constante R por la temperatura en grados Kelvin sobre la presión, tanto para el aire atmosférico como para el aire seco. Entonces, al reemplazar los datos, tenemos un volumen específico de 0.8531 metros cúbicos de aire húmedo sobre kilogramos de aire seco. Este dato es para aire atmosférico. Para aire frío tendríamos un volumen específico de aire húmedo de 0.83744 metros cúbicos de aire húmedo sobre kilogramos de aire seco. Estos datos vamos a usarlos para poder reemplazarlos, para poder hallar la masa de aire seco, tanto en aire atmosférico como en aire húmedo. Tendremos una fórmula que el volumen específico es igual a volumen de aire húmedo sobre la masa de aire seco. Reemplazamos estos datos y en el aire atmosférico tenemos una masa de aire seco de 234,44 kilogramos de aire seco y para aire frío una masa de 238,82 kilogramos de aire seco. Ahora, estos datos de la masa de aire seco en cada tipo de aire lo vamos a reemplazar en la fórmula de la masa de vapor, que es igual a la humedad por la masa de aire seco, para poder hallar la masa de vapor. Al reemplazar estos datos en cada uno de ellos, tenemos una masa de vapor en aire atmosférico de 2,81 kilogramos de vapor y en aire frío una masa de 2,17 kilogramos de vapor también. Ahora, estos datos de la masa de vapor lo vamos a hallar, bueno, vamos a hallar la diferencia para poder hallar el agua que se condensa en el sistema de aire acondicionado, es decir, la extracción que se tiene cuando se termina el proceso. Al hallar estas diferencias tenemos una totalidad de 0,64 kilogramos de agua que se estaría extrayendo del sistema. De hecho, ustedes pueden validar que el flujo del aire acondicionado de inicio en el aire atmosférico tenemos una masa de aire húmedo que llegaría a ser la masa de vapor más la masa de aire seco, que me da una totalidad de 237,31 kilogramos de aire húmedo. Esto al terminar en el punto 2, que sería el aire frío, nos da una totalidad de 240,99 kilogramos de aire húmedo. Y también se puede validar la extracción del agua condensada. Ahora, en el punto E nos pide calcular la velocidad de enfriamiento del equipo en kilojoules por hora. Esto más que nada para el flujo de calor de enfriamiento. Primero vamos a tener que hallar las entalpías, tanto para el punto 1 como para el punto 2. Lo reemplazamos en su fórmula, que es 2502,4 por la humedad más 1,005 más 1,88 por la humedad por la temperatura en grados Celsius menos la temperatura de referencia, que en este caso vamos a usar una temperatura de referencia de 0.
En la entalpía de aire húmedo 1, que es para aire atmosférico, nos da una totalidad de 56,43. Y para la entalpía de aire húmedo 2, que es para aire frío, nos da una entalpía de 35,95. Ahora, con estas diferencias lo vamos a hallar en el cálculo de calor removido y nos daría una totalidad de 4.952,72. Quiere decir que nuestra velocidad de enfriamiento es esta totalidad de kilojoules por hora, donde se contiene tanto el agua como el aire seco. Muchas gracias. Bueno, finalmente concluimos con el ejercicio de laboratorio. Tenemos aquí el diagrama de humedad para el sistema de aire-vapor de agua a 101 kilopascales, donde, bueno, llegamos a la conclusión que durante toda la práctica que hemos medido y donde se han medido tanto las variables claves que son del sistema de acondicionamiento, ¿no? Que son la temperatura del bulbo seco y la humedad, la presión y la velocidad del aire en todos los puntos, ¿no? O en diferentes puntos del sistema donde podemos observar, ¿no? Entonces, todo esto nos ha permitido trazar el ciclo psicométrico y que ha sido el correspondiente para este ejercicio, ¿no? Asimismo, vamos a tener que uno de los principales resultados es la variación, ¿no? Tanto de la temperatura del aire antes y después de pasar por la unidad de tratamiento. Entonces observamos que el sistema logra reducir tanto la temperatura del aire y aumentar la humedad relativa, ¿no? Y tenemos como evidencia que el proceso de enfriamiento y humidificación fue efectiva en este ejercicio de laboratorio, ¿no? También podemos concluir que la entalpía del aire en cada punto en el proceso, como lo observamos, eh, se puede verificar que hay una disminución, ¿no? Significativa y puede indicarnos que hay un retiro de energía térmica. Entonces, al estimar el caudal masivo del aire y la capacidad de enfriamiento del sistema, vamos a encontrar los valores, ¿no? Que coincidieron con los parámetros de lo que era la teoría del equipo, ¿no? No teóricos del equipo. Y finalmente, como última conclusión, hemos determinado que al comparar los resultados experimentales del ejercicio con los valores que teníamos esperados, vamos a notar variaciones, ¿no? Pequeñas variaciones, pero que son atribuibles a las condiciones tanto ambientales del laboratorio y a la precisión de los instrumentos, ¿no? Pero en general los resultados fueron coherentes con la teoría, ¿no? Al final hemos comprendido mejor el comportamiento termodinámico tanto del aire, pero en el sistema de climatización, ¿no? Y su aplicación práctica en todo lo que es el entorno industrial y comercial. Gracias.